el vasto imperio romano, que en su apogeo abarcó 3 continentes y millones de almas, no era solo un gigante militar o una maravilla arquitectónica. Era una compleja red de provincias que funcionaban como los nervios de una máquina monumental. A medida que Roma expandía su influencia, surgía un nuevo sistema administrativo, las provincias. Pero, ¿qué eran realmente estas provincias y cómo se clasificaban en el contexto del imperio? Desentrañaremos la esencia de las provincias romanas, su importancia y la jerarquía que determinaba su valor dentro del imperio. Imaginemos por un momento la vasta extensión de territorios que Roma conquistó, desde las llanuras de la Galia hasta las montañas de los Alpes, desde las costas de Hispania hasta las tierras áridas de Germania. Cada una de estas regiones, una vez sometidas, se convertía en una provincia romana, un microcosmos de la cultura y la administración romanas, donde la ley y el orden de Roma se imponían sobre las tradiciones locales. Estas provincias no eran meras conquistas, representaban un esfuerzo monumental por integrar diferentes pueblos bajo un mismo estandarte, uniendo diversas culturas y economías en un sistema que, aunque a menudo brutal, ofrecía estabilidad y prosperidad. Las provincias romanas podían clasificarse de diversas maneras, pero es crucial entender que esta clasificación no solo se basaba en la riqueza o la población, sino también en su importancia estratégica y la facilidad de su administración. En la cúspide de esta jerarquía se encontraban las provincias senatoriales, aquellas que eran administradas por senadores romanos. Estas eran las joyas del imperio, ricas y pacíficas, donde la autoridad romana se sentía en su máxima expresión. Provincias como la Galia narbonense o la Hispania bética disfrutaban de un estatus privilegiado, ya que contribuían enormemente a las arcas del imperio y mantenían la paz en sus regiones. Sin embargo, a medida que nos alejamos de este esplendor, encontramos las provincias imperiales, aquellas que estaban bajo el control directo del emperador. Estas regiones, a menudo más problemáticas y rebeldes, requerían un enfoque militar más intenso. En ellas, los gobernadores eran generalmente legados, líderes militares que garantizaban la paz y el orden mediante la fuerza. Provincias como Britania eran ejemplos de estas tierras difíciles, donde las tensiones locales podían estallar en revueltas, desafiando la autoridad romana. Aún más abajo en la escala se encontraban las provincias que, por su lejanía o falta de recursos, eran consideradas menos valiosas. Estas incluían territorios como Dacia, donde las incursiones bárbaras y la resistencia local hacían que la administración romana fuera un desafío constante. En estas provincias, Roma a menudo se encontraba atrapada en una lucha interminable por la dominación, tratando de mantener el control sobre poblaciones que no estaban dispuestas a aceptar el yugo romano. Este sistema de clasificación no solo reflejaba la diversidad de los territorios conquistados, sino que también ponía de manifiesto las tensiones inherentes al imperio. A medida que Roma se expandía, la administración de estas provincias se volvía cada vez más compleja. La distancia geográfica, las diferencias culturales y las particularidades económicas creaban un hervidero de tensiones que desafiaban la cohesión del imperio. Las provincias más distantes se sentían a menudo abandonadas, lo que alimentaba un sentimiento de descontento que podría desbordarse en revueltas. A lo largo de los siglos, la administración romana evolucionó,
adaptándose a las necesidades de un imperio en constante cambio. En el siglo III, ante la presión de invasiones externas y crisis internas, se introdujeron reformas que buscaban una administración más eficiente y una mejor integración de las provincias. Se dividieron algunas provincias en subdivisiones más pequeñas, buscando una mayor supervisión y control. En conclusión, las provincias del Imperio Romano eran mucho más que simples territorios conquistados. Eran el reflejo de la grandeza y las dificultades de un imperio que luchaba por mantener su identidad ante un mundo diverso y cambiante. Comprender esta compleja red administrativa nos permite apreciar no solo la magnitud de la expansión romana, sino también los desafíos que enfrentaron los gobernantes a medida que intentaban mantener unidas a diferentes culturas bajo un mismo estandarte. Así, a medida que exploramos el legado de estas provincias, nos encontramos con el fascinante caso de la Galia, un territorio que no solo destacó por su expansión, sino que también se convirtió en un pilar fundamental en el destino del imperio. A medida que el sol se alzaba en el horizonte de la antigua Galia, se gestaba una historia que marcaría el destino del Imperio Romano. En esta era de conquistas, la Galia se destacó como un símbolo de grandeza, brillando entre las provincias del vasto imperio. Para entender su relevancia, es fundamental explorar su riqueza económica, su importancia militar y la figura central que emergió: César. La Galia no solo era un territorio fértil, sino un hervidero de recursos naturales. Desde el vino de sus viñas hasta el hierro de sus minas, su economía florecía en un entorno propicio para el comercio. Roma, al observar esta abundancia, se percató de que la Galia representaba no solo una oportunidad de expansión, sino una fuente inagotable de riqueza que podría sostener su ejército y mantener la paz en sus fronteras. Este granero del imperio se convirtió en un pilar económico crucial. La conquista de la Galia, sin embargo, fue todo menos sencilla. Las tribus galas, conocidas por su valor y ferocidad, ofrecieron una resistencia feroz. César, un líder con ambiciones desmedidas, se convirtió en el arquitecto de esta conquista, narrando sus aventuras en los comentarios sobre la guerra de las Galias. A través de sus palabras se revela no solo su estrategia, sino también un retrato vívido de sus adversarios. Las diversas tribus galas, desde los belgas hasta los arvernos, luchaban con determinación por su libertad. Un momento crucial fue la batalla de Gergovia, donde la astucia de César se vio desafiada por Vercingétorix, un líder carismático que logró unir a las tribus galas. La estrategia de Vercingétorix, basada en la guerra de guerrillas y la fortificación de ciudades, demostró ser un obstáculo formidable para las legiones romanas. En este contexto, César aprendió de sus fracasos, lo que lo llevó a replantear su enfoque y a implementar tácticas más flexibles que eventualmente resultarían decisivas. La batalla de Alesia fue el clímax de esta confrontación. César, mostrando su genio militar, sitió la fortaleza de Vercingétorix, construyendo un sistema de fortificaciones que contenía a los galos y enfrentaba a un ejército de rescate. La lucha en Alesia no solo determinaría el futuro de la Galia, sino también el destino de Roma. Con su victoria, César no solo consolidó el control romano sobre la provincia,
sino que también cimentó su legado como uno de los conquistadores más destacados de la historia. Después de su conquista, la Galia se transformó en una de las provincias más prósperas del Imperio Romano. Las ciudades florecieron, y la romanización trajo consigo un nuevo orden social y cultural. La influencia de César y su campaña militar no solo alteraron la geografía política de la época, sino que también establecieron las bases para una identidad gala perdurable. La Galia se convirtió en un modelo de integración de los valores romanos, manteniendo su propio carácter y contribuyendo al esplendor del imperio. A través de estas transformaciones, la Galia dejó de ser una simple provincia para convertirse en el epítome de la ambición romana. La intersección de economía, guerra y cultura creó una de las narrativas más fascinantes de la antigüedad. La figura de César, como líder y conquistador, marcó un hito en la historia de Roma y del mundo, dejando un legado que resonaría a lo largo de los siglos. Así, la Galia emergió como una joya en la corona del Imperio Romano, un testimonio de cómo la fragilidad de la civilización también puede revelar la fortaleza capaz de cambiar el rumbo de la historia. Con este telón de fondo, las vastas tierras de Hispania, bajo el dominio del Imperio Romano, se perfilan como uno de los territorios más ricos y estratégicamente importantes de la antigüedad. En un tiempo en que Roma se expandía y absorbía culturas, Hispania se consolidaba como un centro de riqueza y diversidad, pero también de conflictos. Localizada al sur de los Alpes y al oeste de los Pirineos, esta provincia se transformó en un crisol de tradiciones ibéricas y romanas. Sin embargo, bajo la superficie de esta prosperidad, se gestaban tensiones que marcarían su historia. Hispania era un territorio fértil y un vasto jardín de recursos que alimentaba la economía romana. Las minas de plata en la Bética producían metales preciosos que fluían hacia Roma, engrosando las arcas del imperio y financiando campañas militares. Esta riqueza atraía a comerciantes y piratas, creando un caldo de cultivo para tensiones entre las tribus indígenas y los colonizadores romanos. La economía de Hispania, aunque próspera, se convirtió en un arma de doble filo, donde la abundancia sembraba discordia. La cultura hispánica floreció en este ambiente tumultuoso. Ciudades como Tarraco y Emerita Augusta se alzaban con esplendor, reflejando una fusión de arquitectura romana y tradiciones locales. Los teatros, acueductos y templos eran testigos de un crecimiento civilizatorio, pero también de un pueblo que luchaba por mantener su identidad ante una romanización agresiva. Las festividades, la lengua y las costumbres autóctonas resistían el colonialismo cultural, manifestándose en levantamientos y revueltas que iban desde las montañas de los Pirineos hasta las costas del Mediterráneo. La administración de Hispania era un reflejo de su complejidad. A medida que Roma consolidaba su control, implementó un sistema de gobernanza que, aunque eficiente, era brutal. Los gobernadores romanos, a menudo más preocupados por sus intereses personales que por el bienestar de los pueblos que dominaban, aplicaban políticas que favorecían a los colonos romanos. Este trato generó un profundo resentimiento entre los indígenas, exacerbado por cargas fiscales y requisiciones de recursos, lo que provocó revueltas que sacudieron la provincia. La revuelta de Viriato, un caudillo que lideró a los lusitanos
en una feroz lucha contra el dominio romano, se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. A pesar de la brutalidad de la administración romana, Hispania también se benefició de la infraestructura y la organización que Roma implementó. Las vías, los puertos y los sistemas de alcantarillado representaban logros significativos que mejoraron la calidad de vida de la población. Sin embargo, esta modernización tuvo un costo. Las tensiones entre romanos y hispanos continuaron creciendo, culminando en conflictos que marcarían la historia de la provincia y del imperio. El legado de Hispania es un testimonio de la dualidad de la experiencia romana. Un lugar donde la riqueza y la cultura florecieron, pero donde también proliferaron la resistencia y el descontento. Hispania se erigió como un microcosmos de la lucha por la identidad y la autonomía, recordando que incluso en el corazón de un imperio imponente, las voces de los pueblos conquistados nunca dejaron de resonar. Así, al reflexionar sobre su historia, vemos que Hispania, aunque sometida, nunca se rindió a su destino, brillando con luz propia en el vasto teatro del Mediterráneo y convirtiéndose en un capítulo crucial en la narrativa del Imperio Romano. En el corazón del siglo I de nuestra era, Judea se encontraba sumergida en una crisis que resonaría a través de los siglos. Este pequeño rincón del Imperio Romano era un hervidero de tensiones, donde la fe, la cultura y la política chocaban con una fuerza devastadora. Mientras Roma se expandía, la provincia de Judea se convertía en un campo de batalla, no solo de ejércitos, sino de ideologías. La resistencia judía emergió con una intensidad que sorprendió incluso a los generales más experimentados de Roma, desafiando la noción de que el dominio romano era indiscutible. La llegada de la dinastía herodiana marcó el inicio de esta crisis, un intento de Roma por estabilizar la región mediante líderes títeres. Herodes el Grande, con su ambición desmedida, logró construir una impresionante infraestructura, incluyendo el renacimiento del Templo de Jerusalén. Sin embargo, su reinado también sembró las semillas del descontento. Las opresivas cargas fiscales, las prácticas idólatras y las intrigas políticas crearon un caldo de cultivo ideal para la resistencia. Esta situación llevó a que la chispa de la rebelión comenzara a encenderse. En el año 66, la tensión alcanzó su clímax con un levantamiento judío que resonaría en los anales de la historia. Este movimiento, conocido como la Primera Guerra Judeo-Romana, representó más que un simple conflicto militar. Fue la manifestación de un pueblo que luchaba por su identidad y su derecho a la autodeterminación. Los judíos, impulsados por la fe y el deseo de libertad, se unieron bajo la bandera de la resistencia, enfrentándose a lo que consideraban una máquina de guerra imparable. Durante esta revuelta, líderes militares emergieron utilizando tácticas de guerrilla que desafiaron las convencionales formaciones romanas. En una serie de batallas, los insurgentes lograron infligir derrotas significativas a las legiones romanas, convirtiendo a Judea en un verdadero campo de batalla. Las ciudades de Jerusalén y Masada se convirtieron en símbolos de la resistencia judía. Jerusalén, con su templo como centro espiritual, fue asediada y finalmente destruida por las fuerzas romanas bajo el mando del general Tito en el año 70. La caída del templo fue un golpe devastador.
no solo militar, sino también espiritual. La agonía de los judíos se intensificó, y el deseo de venganza se convirtió en el motor de su lucha. Masada, la última fortaleza de resistencia, se transformó en un símbolo de heroísmo y sacrificio. Las lecciones aprendidas por Roma tras este conflicto fueron profundas. La resistencia judía demostró que el control imperial no se podía imponer únicamente a través de la fuerza militar. La psicología de un pueblo, su cultura y su fe son factores que no pueden ser ignorados. Los romanos comprendieron que la represión brutal solo engendraría más violencia y resistencia. Así, la política de Roma hacia sus provincias comenzó a cambiar, buscando un equilibrio entre la autoridad y el respeto a las tradiciones locales. El coste de esta guerra fue monumental. La devastación de Judea dejó cicatrices profundas en su población, con ciudades arruinadas y un legado de sufrimiento que se perpetuó a lo largo de las generaciones. La diáspora judía se aceleró y el pueblo se dispersó, llevando su historia y sus enseñanzas a nuevas tierras. La crisis en Judea enseñó a Roma que la resistencia no puede ser subestimada y que cualquier intento de dominación debe ir acompañado de un entendimiento profundo de las culturas que se busca gobernar. La historia de Judea, marcada por la lucha y el sacrificio, se convirtió en un recordatorio perdurable de que el deseo de libertad es una fuerza poderosa, capaz de desafiar incluso a los imperios más poderosos. En este contexto, Judea no solo fue un escenario de conflicto, sino un faro de resistencia que iluminó el camino hacia la autodeterminación. A lo largo de la historia, Germania ha sido un desafío constante para el Imperio Romano, transformándose en un centro de conflictos que marcaron la inestabilidad en la región. Desde el inicio de su expansión, Roma enfrentó la resistencia de las tribus germánicas, donde las lealtades tribales superaban cualquier vínculo con el imperio. Esta diversidad cultural y social contribuía a la volatilidad de la frontera romana, dejando a las provincias germánicas en un estado de caos. Un evento crucial en esta historia fue la batalla de Teutoburgo en el 9 de Minto a.C. En esta batalla, el general romano Varo, confiado en la superioridad de sus fuerzas, se adentró en territorio germano. Sin embargo, las fuerzas de Arminio, un antiguo aliado romano, emboscaron a las legiones en un terreno que conocían bien. La derrota resultante fue catastrófica. 3 legiones fueron aniquiladas, un golpe que resonó en todo el imperio y que dejó una marca indeleble en su orgullo militar. La batalla de Teutoburgo no solo tuvo consecuencias en el ámbito militar, también alteró el panorama político de Roma. La imagen de un imperio invencible se desvaneció, evidenciando sus vulnerabilidades. En respuesta, Roma envió más tropas, pero esta estrategia no logró estabilizar la región. En cambio, intensificó la resistencia de las tribus germanas, que se unieron en su lucha por la libertad y la identidad. Con el tiempo, la guerra en Germania se transformó en un conflicto interminable. Las campañas de los emperadores romanos intentaron recuperar el control, pero los resultados eran efímeros. Las victorias se desvanecían rápidamente ante la feroz resistencia germana, que luchaba no solo por sus tierras, sino por su propia existencia. Esta resistencia se convirtió en un símbolo de lucha
resaltando la capacidad de los pueblos oprimidos para desafiar a los poderes imperiales. El legado de Germania como símbolo de resistencia ha perdurado a lo largo de la historia europea, influyendo en la identidad cultural de las naciones germanas. Las historias de héroes tribales se convirtieron en leyendas, y el eco de las batallas resonó a lo largo de los siglos. La inestabilidad en Germania fue un fenómeno complejo, impulsado por factores culturales y políticas romanas mal concebidas. Este legado nos recuerda que la lucha por la libertad y la identidad es una constante en la historia humana. La experiencia de Germania revela las limitaciones del poder imperial y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la resistencia frente a la opresión, erigiéndose como un faro de la lucha por la libertad y la dignidad.